Eh, Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Carvajal y junto con mis colegas Sebastián Rivera y Martín Romero le presentamos nuestro trabajo que se encarga del análisis de roce y energía cinética en los vehículos de carga. Para empezar, tenemos que entrar como en un contexto de nuestro trabajo, que principalmente son los camiones de reparto urbano que realizan constantes tensiones y aceleraciones durante su jornada. Estas condiciones someten al sistema de freno a altas temperaturas y a un desgaste continuo. Igual hablaremos de la capacidad de frenado, que es fundamental para garantizar la seguridad del conductor y la carga y los demás usuarios de la vía. Y esto nos lleva a una problemática, que es el sobrecalentamiento y el desgaste de discos y pastillas durante la eficiencia del frenado. Esto se debe a que a mayor carga del camión, mayor es la energía cinética que los frenos deben disipar en forma de calor. Esto puede aumentar la distancia de frenado y el riesgo de accidentes, especialmente en recorridos urbanos con frenado frecuente. Hola, mi nombre es Sebastián Rivera. Básicamente, como propósito objetivo es analizar el impacto del desgaste de las pastillas y el sobrecalentamiento en las distancias de frenado de un camión de reparto urbano para mejorar la seguridad operativa. Las preguntas de la investigación básicamente son: ¿cómo influye el sobrecalentamiento en el tiempo de la detención? ¿Cómo afecta la deformación del disco por la temperatura al rendimiento? ¿Qué relación hay entre la masa del camión y la energía cinética a dispar? ¿Y cómo varía el coeficiente de roce cinético al aumentar la temperatura de las pastillas? Bueno, estas preguntas son respondidas en la tabla 2 y básicamente en la tabla 2 se puede ver la justificación, nombre propuesta final del proyecto, la respuesta de las preguntas anteriores. Bueno, al final, como nombre de propuesta final le pusimos análisis de roce y energía cinética en vehículos de carga. Y como justificación lo que pusimos fue: la simulación de frenado permite evaluar el efecto del desgaste y el sobrecalentamiento de los frenos en la seguridad del camión. La respuesta uno a la pregunta uno, eh, básicamente es: aumenta demasiado la distancia de detención al reducirse la fricción por el calor excesivo. La respuesta de la pregunta 2, que básicamente la pregunta 2 era cómo afecta la deformación de disco por temperatura el rendimiento. La respuesta 2 básicamente sería que genera una fricción irregular y que resulta en distancia de frenado más larga y pérdida de control. La respuesta a la pregunta 3, recapitulando, la pregunta 3 era: ¿qué relación hay entre la masa del camión y la energía cinética dispar? Bueno, como respuesta tenemos que la relación es directamente proporcional. Si la masa se duplica y la energía cinética también se duplica, esta energía se transforma en calor por fricción. Respuesta de la pregunta 4. Básicamente la pregunta 4 era cómo varía el coeficiente de roce cinético al aumentar la temperatura de las pastillas. Bueno, la respuesta sería que al aumentar la temperatura, el coeficiente de roce disminuye, reduciendo la eficiencia de frenado, aumentando la distancia de tensión. En bitácora de registro de trabajo colaborativo. Bueno, básicamente aquí en la semana 1 lo que hicimos fue seleccionar el tema, que fue frenado de camiones de carga, análisis de roce, energía cinética en vehículos de carga, y eso lo hicimos entre todo el equipo. Yo personalmente en la semana 1 me encargué en la identificación de la problemática, contexto y consecuencia del desgaste y sobrecalentamiento de los frenos. Aquí mi compañero Fernando Carvajal en la semana 1 se concentró en la formulación de las preguntas de investigación y el objetivo general del proyecto. Aquí mi compañero Martín Romero en la semana 2 lo que hizo fue una investigación de los conceptos físicos involucrados, que fue la segunda ley de Newton, energía cinética, trabajo y la fuerza de roce. Y aquí entre todos, en la semana 2, hicimos una búsqueda y recopilación de fuentes bibliográficas y páginas web relacionadas con sistemas de frenado y coeficientes de fricción. Aquí yo en la semana 2 también me concentré en la elaboración de la etapa 2,
respuestas y preguntas de investigación y selección de la fuente de información. En la semana 3, Fernando Carvajal lo que hizo fue la propuesta final, informe técnica de simulación de frenado, comparando camión de carga y vacío, pastillas nuevas y pastillas desgastadas. Y entre todo el equipo, en la semana 3 lo que hicimos fue una revisión y corrección y organización del informe para la entrega de la etapa 2. Mi nombre es Martín. Lo que es yo, la justificación de nuestro producto que seleccionamos, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué se llevó a cabo este tema? El sistema de frenado es uno de los elementos de seguridad más primordiales en un vehículo pesado. Entender cómo influye la masa, el desgaste y la temperatura permite prevenir accidentes y mejorar el mantenimiento preventivo. Este proyecto nos indica las aplicaciones de la física y la matemática en la mecánica automotriz en la vida cotidiana. ¿Cómo influye el sobrecalentamiento en el tiempo de detención? La respuesta es: aumenta demasiado la distancia de detención al reducirse la fricción por el calor excesivo. Nuestra segunda pregunta es: ¿cómo afecta la deformación de disco por temperatura al rendimiento? Nuestra respuesta es la siguiente: genera una fricción irregular que resulta en distancia de frenado más larga y pérdida de control. Nuestra pregunta 3 es la siguiente: ¿qué relación hay entre la masa del camión y la energía cinética de disipar? La relación es directamente proporcional. Si la M se duplica y la estática también se duplica, esta energía se transforma en calor por fricción. Nuestra pregunta 4: ¿cómo varía el coeficiente de roce cinético al aumentar la temperatura de las pastillas? Nuestra respuesta es la siguiente: al aumentar la temperatura, el coeficiente de roce disminuye, reduciendo la eficiencia del frenado, aumentando la distancia de detención. Bueno, en este trabajo aplicamos la física y las matemáticas. Ocupamos principalmente tres fórmulas, que sería la segunda ley de Newton, la energía cinética y el trabajo mecánico. Para la segunda ley de Newton, como su fórmula dice que es fuerza por masa por área, esto nos dice que mientras mayor sea la masa del camión, mayor será la fuerza necesaria para detenerlo. La energía cinética, sabemos que su fórmula es 1 dividido en 2 por masa por velocidad al cuadrado, que nos dice principalmente que la energía aumenta cuando aumenta la masa o la velocidad. Toda esta energía se debe transformarse en calor mediante los frenos. Y en el trabajo mecánico, que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, nos dice principalmente, si disminuye la fuerza de roce debido al desgaste de las pastillas, aumenta la distancia de frenado. En nuestra simulación realizamos 4 comparaciones en escenarios distintos: lo que es un camión vacío más pastillas nuevas, la masa del camión 5.000 kilos y la distancia de frenado de 20 metros. Un camión vacío pero con pastillas desgastadas, igual de 5.000 kilos y la distancia de frenado 25 metros. También un camión con carga máxima más pastillas nuevas, con 8.000 kilos y 30 metros de distancia. Y un camión con carga máxima más pastillas desgastadas de 8.000 kilos igual, con 38 metros para que frene. Lo que aquí en GeoGebra realizamos una simulación. Lo que nos dice aquí que en el camión con carga y las pastillas desgastadas, lo que es el punto D es el que presenta más desgaste y el mayor tiempo de frenado. Dependiente e independiente: funciones matemáticas, cálculo de energía cinética, interpretación de gráficos, comparación de resultados e interpretación de resultados. En este proyecto utilizamos herramientas matemáticas para analizar el comportamiento del sistema de frenos. Definimos variables, organizamos los datos en tablas, representamos la información mediante un gráfico en GeoGebra y utilizamos una función para modelar la relación entre la masa del camión y la distancia de frenado. Finalmente, comparamos los escenarios e interpretamos los resultados para determinar cómo la carga y el desgaste afectan la seguridad del vehículo. Bueno, este es el mapa de impacto de nuestro trabajo, que básicamente el problema. ¿Cuál sería el problema? El problema sería el desgaste de freno y el sobrecalentamiento. ¿Cuáles son las causas de esto? Básicamente es el exceso de carga,
frenados frecuentes, altas temperaturas, poco mantenimiento. ¿Cuáles son los actores involucrados? Que básicamente los actores involucrados serían los conductores, empresas, mecánicos, talleres, usuarios de la vía. Impactos negativos. ¿Cuáles son los impactos negativos? Bueno, básicamente el impacto negativo obviamente serían los accidentes, la mayor distancia de frenado, lo cual es peligroso, costos elevados y menor eficiencia. ¿Y cuál es la solución de esta propuesta? Bueno, en pocas palabras, la solución propuesta que nosotros tenemos es una simulación y análisis del sistema de frenado para mejorar el mantenimiento preventivo. ¿Y cuál es el impacto esperado después de hacer esta solución de propuesta? Esta solución propuesta sería sería mayor seguridad vial, menor desgaste, reducción de costos y mejor mantenimiento. Y ahora, como conclusión, bueno, llegamos a la conclusión en pocas palabras que este proyecto nos permitió analizar la influencia que tiene la masa del vehículo, el desgaste de la pastilla de freno y el sobrecalentamiento del sistema sobre la distancia de frenado de un camión de reparto con carga y sin carga. A través de la aplicación de principios de la física, fue posible comprender que el proceso de frenado no depende únicamente de la acción del conductor, sino también de los factores físicos que determinan la eficiencia del sistema y la seguridad del vehículo. Si los frenos presentan desgaste o alcanzan temperaturas elevadas debido al uso excesivo, la fuerza de fricción disminuye, reduciendo la capacidad de frenado y aumentando la distancia necesaria para detener el vehículo. Esto representa un riesgo importante para la seguridad vial, especialmente en vehículos de transporte de cargas pesadas y circulan por zonas urbanas con frecuentes detenciones. Hoy creo que me enredo un poquito. No importa. Ya. Finalmente, este proyecto nos permitió incorporar los conocimientos de la asignatura física mecánica, llevándolo a nuestra área de mecánica automotriz, demostrando que los conceptos científicos y matemáticos son herramientas esenciales para poder comprender y analizar y resolver problemas reales del ámbito profesional. Yo sería todo. Nos despedimos, profe. Chao. Ya.